buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes. Como ya sabemos, todos nuestros domingos hemos estado estudiando la carta a los Colosenses. El domingo pasado tuvimos que hacer una pausa con el tema de Apocalipsis, pero hoy estamos ya de nuevo listos para seguir estudiando esta hermosa carta. Así que abramos nuestras Biblias en Colosenses 1, versículo 13 al versículo 14, en un tema llamado Nuestra Salvación. Ese es el título de la prédica, Nuestra Salvación. Colosenses 1, versículo 13 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la única, inerrante, perfecta y verdadera palabra de Dios. El juez Steve Gordon, al juzgar uno de los últimos capos del mafioso Johnny Dillinger, se vio envuelto en un dilema. Pues Red Billy, el joven capo que merecía la silla eléctrica, su madre intercedió y suplicó al estado de Alabama para que ella pagara por los crímenes de su hijo. La resolución del estado fue que aceptó soltar al joven y entonces la madre pagara por el crimen de este joven. Peter Sadowski, antiguo jefe del FBI, leía continuamente esa historia a sus agentes. Y un día uno de ellos le dijo: impactante historia, señor, de verdad. No cabe duda que nadie llevaría a cabo un acto tan noble. Y Sadowski respondió: esta historia de conceder el perdón sin merecerlo es el principio básico de toda la Biblia. Nuestros encabezados son nuestro pasado y presente, versículo 13, el perdón, versículo 14. Así que comencemos con nuestro pasado y presente. Miren, mis hermanos, todos los creyentes antes de venir a Cristo, absolutamente todos, estábamos bajo el control del reino de las tinieblas. Es decir, todos nosotros sin falta estábamos bajo el control de Satanás. No existe nadie que pueda decir: no, mira, yo no estaba, mira, tal vez sí era un poco malo, pero pues yo no odiaba a Dios. Mira, tal vez yo era, sí, tal vez a veces era contestón, tal vez a veces gritaba, tal vez a veces chance y hasta me iba por un traguito de alcohol, pero yo no era malo. O sea, sí contestaba, sí era grosero, pero yo no le decía nada a nadie. Yo no me metía con nadie. Nosotros podemos decir lo que sea, ¿sí? Pero la escritura es muy clara de que todos éramos enemigos de Dios. Nadie era, nadie era bueno. Todos nosotros sin falta éramos enemigos de Dios. Y todos nosotros sin falta deseábamos estar en contra de Dios. Así lo dice la escritura. Todos se desviaron, todos quisieron estar haciendo el mal, y todos son enemigos de Dios. Por eso dice: nos reconcilió. Porque antes dice la escritura que todos los seres humanos sin falta, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. No existe tal cosa como, bueno, yo a veces era malo, pero no era tan malo. Yo a veces sí hacía cosas feas, pero no era tan malo. No. Dios no deja eso. Dios deja muy en claro: todos éramos malos. Y todos antes de venir a Cristo estábamos bajo el entero control de las tinieblas, es decir, bajo Satanás. Todos sin falta disfrutábamos y gozábamos de hacer el mal. Robábamos, matábamos, en fin, hacíamos eso. Diríamos: bueno, pero es que yo no lo hacía, es que yo, o sea, sí era un poco malo, pero pues no era tan malo. O sea, o bueno, hay gente que sí puede decir: mira, yo no hacía nada de eso, yo no robaba ni nada. Bueno, cuando nosotros entramos en ese dilema, es cuando el Señor Jesucristo nos recuerda: yo vine a dar mi vida por ti, por todos en la cruz, porque nadie era capaz de acercarse. Entonces, cuando empezamos a decir eso, empezamos a creer, o empezamos a decir que merecíamos la salvación, o que yo no era tan malo y no necesito ese perdón, o que incluso yo no hice nada y no necesito ese perdón. Empezamos a decir que somos mejores que Dios, o que somos más buenos que Cristo. Porque si Cristo dice: yo vine a dar mi vida por todos, porque todos estábamos mal, entonces pues deja muy en claro que necesitábamos a Cristo. Pero si yo digo: yo no lo necesito porque yo
soy muy bueno, pude hacer muchas cosas, yo no lo necesito porque soy bueno, porque no hice nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando digo que no necesito el sacrificio de Cristo? Que soy mejor que Cristo. Y nadie es mejor que Cristo. Todos somos malos, todos merecemos la ira y el juicio de Dios. Isaías 64 del 6 al 7 nos dice todas estas respuestas. Porque pues podríamos argumentar, pero es que como que me pasó a las tinieblas, me pasó de las tinieblas a la luz. Pues si yo no era tan malo, o tal vez si era malo. Bueno, aquí dice Isaías 64 del 6 al 7. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, nadie. No dice, algunos invocan el nombre de Dios, a veces no dice nadie invoca el nombre de Dios. Que se despierte para apoyarse en ti. Nadie hay que diga yo me apoyo en él. Por lo que escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar el poder de nuestras maldades. Aquí dice Isaías, todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, él no dice, bueno, él que no hizo nada malo, él es mejor. Él dice claramente, todos somos como suciedad. Decimos, bueno, pero pues yo no he hecho malo, es más, hasta he hecho a veces algo bueno. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? Todo lo bueno que tú puedas decir que hiciste sin Cristo, trapo de inmundicia es. Es lo que Dios dice. Esa es la realidad. Ahora, ¿hay algo bueno en el hombre? ¿Hay algo bueno en el hombre? No, no hay nada, absolutamente nada. Y no merecemos nada. ¿Sabes lo que merece el ser humano? El ser humano entero, todos, merecemos irnos al infierno por toda la eternidad. Así que lo que somos es por Él, y nuestra salvación es por Él, y todo es enteramente por Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya dejamos de decir, bueno, es que yo merecía la salvación, bueno, es que yo hice algo para ganármela, bueno, es que yo no era tan malo. No, es que Dios deja muy en claro que tú no hiciste nada, que tú merecías el juicio, que tú merecías la ira de Dios enteramente. Entonces, al decir eso y al tenerlo bien presente, nos damos cuenta de que no hay nada bueno en el hombre. Efesios 2:9, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él nos dio vida, ¿sí? No dice nosotros lo buscamos, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Como un cadáver viviente, como un zombie, el famoso, ni como el zombie, porque el zombie se mueve, Estábamos presos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Todos sin falta hacíamos el mal, todos sin falta robábamos, todos sin falta hacíamos y hacíamos el mal. Continuamente el ser humano hacía y hacía el mal. Entonces, cuando por ejemplo aquí habla de vida, es salvación. Mucha gente le gusta usar estas palabras para decir largura de días y mucho tiempo. Dios nos concedió la salvación porque, como dice Jonás 1:9, la salvación es enteramente del Señor. Y aún estado en ese estado tan acabado, porque solo Dios es el único que puede conceder la libertad, es Dios el que declara nuestra libertad. Es Dios el que dice, mira, yo soy el único que te puede sacar de ahí. Así como en la famosa isla de Creta existía una prisión antigua, donde solamente, sin importar qué tan vigilada estuviera, o sin importar qué tan poderosa hubiera, esa puerta no se podía abrir porque el rey la tenía bajo su poder. Entonces, a menos de que el rey dijera quitar el poder, se abría. Entonces no importara si había vigilantes, no vigilantes, no importaba si un ejército quería liberar a aquel prisionero, no podían hacerlo, porque el prisionero estaba bajo el poder del rey, y a menos de que el rey dijera quitaba su poder, es cuando entonces se abría la reja. El rey era el único que podía conceder la libertad, como sucedió en esa historia de la isla de Creta. Y entonces lo mismo sucede aquí, solamente Dios es el único que puede conceder la verdad. En ese estado tan acabado, Él es el único que Dios puede conceder la libertad. Nadie más la podía conceder. No existe absolutamente nadie ni ninguna persona que pudiésemos salvarnos, porque todos estábamos presos y todos merecíamos completamente el juicio. Entonces, cuando merecíamos el juicio, nos recuerda a Dios que solamente Él era el único que podía darnos esa realidad. Lo más esencial es que hoy tú debes de tener la salvación de Dios.
por medio de Cristo. Y si no la tienes, estás rumbo al infierno. Sí, porque esa es la realidad. Lo más esencial para ti, creyente, hermano, es que tengas presente que lo más importante no debe de ser, ¿voy a casarme? ¿Voy a tener novia? Lo más importante no es, ¿voy a ser millonario? ¿Y voy a ser el número 1 de mi clase escolar? ¿Y voy a tener el mejor trabajo del Estado de México? No. Lo más importante para ti, para mí, no deben de ser ese tipo de cosas. No te estoy preguntando que si eres feliz. No te estoy preguntando que si te sientes pleno o satisfecho. Te estoy preguntando si Cristo es tu todo para ti. Porque déjame decirte que Cristo no murió para darte tus sueños. Cristo no murió para hacerte feliz. Cristo no murió para que tú puedas decir, dejó lo más importante en el cielo para venir por mí. Cristo no murió para que tú dijeras, Él eligió Cristo morir antes de vivir sin mí. No, Cristo no vivió para eso. Cristo murió para darte la salvación y librarte del infierno. Esa fue la razón de Cristo. Cristo vino a esta tierra a ser un gran maestro, un gran predicador, un gran heraldo del mensaje de Dios, porque era Dios mismo. Cristo vino a revelarnos quién era Dios, pero sobre todas estas cosas Cristo vino a dar su vida por nosotros y a librarnos del infierno. El infierno llameante, que arde por los siglos de los siglos y que no termina y al cual estamos condenados todos los seres humanos. Pero si no es por la gracia de Dios, nadie es librado del infierno. Eso es lo más importante, que Cristo sea el todo moral. Romanos 3 al 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no existe nadie que merezca la salvación. No existe nadie que merezca la salvación. No existe nadie que merezca la salvación. Todos estábamos yendo al infierno y por su misericordia Dios nos rescató, llevándonos de ese estado de tinieblas al reino de Cristo. Cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar la población del imperio derrotado y trasladarla por completo a la tierra del conquistador. Eso fue más o menos lo que pasó en la conquista de Jamaica de siglos pasados, que los españoles conquistaron toda la isla de Jamaica. Y bueno, ya que la conquistaron, tomaron a los hombrecitos de allá de Jamaica y la llevaron hacia España. Eso es lo que pasa cuando decimos trasladó. Eso es trasladado, y en ese sentido Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios, y todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hoy somos es únicamente por Dios. Así que mi hermano, todo es por el amado Hijo de Dios. ¿Quién es el amado Hijo de Dios? Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Entonces tu vida entera ya le debe de pertenecer al Hijo de Dios. Porque si nosotros pensábamos que la vida es quizás ir a la iglesia, quizás hacer cosas, pero no entender que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, debe de ser nuestro todo, entonces ya fracasamos en todo. Podemos entender muchas palabras teológicas, podemos incluso conocer todos los atributos de Dios, pero hasta que no entendamos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, debe de ser todo, entonces estamos completamente perdidos. El siglo pasado se caracterizó, ¿sabes por qué? Porque el Hijo de Dios estaba fuera de todos lados. La gente hablaba de retórica, de política, de que si la ciudad de Nueva York era la gran Babilonia, de que si las bombas eran la cara del diablo, de que si Ronald Reagan era el anticristo, otros que si el Papa era Satanás, que si la Iglesia Católica era esto, que si Estados Unidos iba a aparecer en el mapa, que si la guerra del Golfo Pérsico. ¿Y el Señor Jesucristo dónde estaba? Relegado completamente. Y hoy en día mucha gente lo quiere seguir relegando, ¿verdad? Para ellos es más importante la plenitud del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Para otros es más importante la iglesia, el poder, tener una iglesia llena de poder, de autoridad. ¿Y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Para muchos ya está en la espalda.
Y Él es lo más importante para nosotros, porque Él fue el que nos concedió el perdón. Versículo 14. Aquí Pablo toca un punto muy importante, la redención. ¿Qué es la redención? La redención es el sacrificio que hizo Jesucristo para que con su pasión y su muerte salvara a los creyentes y abrirle las puertas del reino que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán. Y es únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz que se ha vuelto a abrir la entrada para los creyentes. Estaba abierta en Edén, fue cerrada por el pecado de Adán y Eva, pero ahora por medio del Señor Jesucristo es completamente abierta a todos aquellos que creen y que confían que Jesucristo es el único Salvador. Entonces cuando Pablo menciona que es por su sangre, se refiere a todo ese proceso. No que la sangre de Jesucristo tenga poderes mágicos, ni me cubro con la sangre de Cristo, ni la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo realmente se refiere a todo el proceso que hizo el Señor Jesucristo, porque en todo ese proceso murió y toda su sangre fue vaciada completamente de su vida. ¿Por qué? También porque dice Deuteronomio Levítico que la vida de la carne está en la sangre. Entonces toda esa sangre del Señor Jesucristo brotó, y a través de ese sacrificio, por eso dice sangre, nos liberó de nuestros pecados. Pero les vuelvo a repetir, eso no quiere decir jamás que la sangre del Señor Jesucristo tenga poderes. No quiere decir que cubre tu coche con la sangre de Cristo, o cúbrete con la sangre. No existe eso. La sangre de Cristo fue dada únicamente para el perdón de nuestros pecados. Y de hecho, estamos refiriéndonos más al sacrificio. Es eso a lo que está refiriéndose. Desde luego que es preciosa sangre, que es precioso sacrificio, precioso Salvador el Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida por nosotros. Entonces Cristo al morir entregó su vida y eso satisfació la ira de Dios. Cuando hablamos de satisfacer la ira de Dios, estamos hablando totalmente de que era un Dios enojado por el pecado del ser humano. Y que desde Edén hasta los evangelios, hasta que Jesucristo muere en la cruz, fue Dios buscando reconciliar al hombre con Él. Y a través de eso pues vemos el tabernáculo, vemos el altar, vemos la propiciación, vemos muchas cosas en el Antiguo Testamento. Esos no tenían poderes mágicos, ni era que Dios buscara algo a través de esos, ni era que eso tuviera algo especial. No, eran medios que Dios buscaba para reconciliarse con el hombre y a través de eso pues tener una relación, porque era lo que Dios buscaba, tener una relación con su pueblo y con aquellos que son llamados por Él. Pero en esta ocasión, con el Señor Jesucristo ya queda completamente reconciliada y quedamos vueltos a unir a Dios como si estuviéramos ya en el Edén. ¿Sí? No es que diariamente tengamos que buscar otra vez reconciliarnos porque ya estamos reconciliados. Ahora lo buscamos porque amamos a Dios. Pero nosotros ya fuimos reconciliados con Él en la cruz y nosotros ya tenemos ese perdón. Por eso dice en Éxodo que la Pascua, todo el proceso que hacían los judíos para poderla cenar, y eso implicaba su perdón, implicaba su redención simbológicamente, porque también está el cordero y todo, y eso es simbológicamente como lo hemos visto con la lepra. En ese momento Él les estaba concediendo, en ese momento esa simbología les estaba dando lo que después sería el sacrificio del Señor Jesucristo. Comerán el cordero, será por familias, la sangre del cordero les cubrirá, el juicio vendrá, pero si ustedes tienen la marca de la sangre del cordero, no pasará sobre ustedes el ángel de la muerte. Okay. Entonces, cuando esto sucede, ellos entienden principalmente que deben de comerlo, deben obedecer y deben de entender que Dios va a dejar caer su ira, pero aquellos que tengan la sangre del cordero no lo harán. Y ahora deja muy en claro, la Pascua es de Jehová, es decir, Dios, el Señor Jesucristo, satisfació la ira de Dios, y ya que la satisfació ya nos pudo conceder el perdón. Pero si la ira de Dios no hubiera sido satisfecha, ni hubiera habido un cordero, una muerte que precisamente perfecta como la era la del Dios Todopoderoso, la del Señor Jesucristo, nadie jamás hubiera podido ser salvo. Nadie. Y a veces pensamos que Dios nada más dijo, bueno, te quiero perdonar y ya, pum, te otorgo el perdón. O a veces, como lo veíamos la vez pasada, ¿no? A veces decimos,
pero es que el poder de la palabra no. Como tengo todas las malas, dicen a veces, reprobé el examen y Dios dice, bueno, mira, yo te paso. No, para nada. Para otorgar el perdón, Dios tuvo que poner toda su culpa en alguien para poder así otorgar y conceder el perdón, como lo dijimos en nuestra introducción. Por eso, como decía el director del FBI, Peter Sadowski, alguien tiene que pagar, ¿sí? O sea, este delito no se puede quedar impune. O sea, tus delitos, mis pecados delante de Dios no se pueden quedar impunes. Porque debemos pecados presentes, pasados y futuros. Y cada pecadito, no existe pecadito, esa es alguna palabra que yo estoy usando, pero pecadito no existe delante de Dios. Mentirita piadosa, mentira gigante es lo mismo delante de Dios, y ambas merecen la ira del infierno y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y entonces cuando hablamos de esto, de que nadie podía pagar ni Moisés ni Abraham, porque eran pecadores. Abraham, ¿cómo podía pagar por sus pecados si Abraham tenía pecados? Josué, ¿cómo podía pagar por tus pecados si Josué tenía pecados detrás de él? Y tenía pecados que iba a cometer. David, el dulce cantor de Israel, nadie podía dar su vida por ti, ni Martin Lloyd Jones, ni Sujel Michelin, nadie podía entregar su vida por ti. Nadie. ¿Por qué? Porque hay pecados que están presentes, luego hay pecados que van a venir, y luego hay pecados pasados. ¿Quién podía dar su vida por entonces? Porque ante eso, como decía Juan en el libro de Apocalipsis, estamos perdidos, ¿verdad? Porque ¿quién es digno de abrir los sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y como decimos, tal vez hasta como Juan lloramos, porque pues sí, ¿quién es digno? Pero ahí tenemos la consolación del ángel diciendo, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, porque el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, el Señor Jesucristo, ha venido para abrir los sellos. Así el Señor Jesucristo era el único que podía venir y entregar su vida por nosotros. Era el único apto, porque es Dios y porque era el Cordero perfecto. Es por eso que Apocalipsis 5:12 dice, Él es el Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que murió, el Cordero que se entregó por nosotros sin culpa. Por eso decimos a veces aquí en México el chivo expiatorio, o sea, alguien en quien es puesta toda la culpa. Pero en el Antiguo Testamento esta era una simbología que con Jesucristo se cumplió enteramente. Y ahora por eso 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y así por eso Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque por decreto de Dios solo Jesucristo podía otorgarnos la salvación a todos aquellos que creemos en él. Y eso, mis amados hermanos, eso es la redención. Sin merecerlo, Dios nos otorgó la salvación mediante el sacrificio justo del Señor Jesucristo. Romanos 5 del 7 al 8. Difícilmente alguien muere por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siempre debemos de darle la gloria a Dios por ello, porque por eso Dios es el autor del Evangelio. Él es el Padre que hizo el plan glorioso. Resumido en palabras simples, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no se pierda más. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se puede perder la salvación? ¿Cómo? Si nos está diciendo que le doy vida eterna, no está diciendo vida temporal o vida condicional. Esa es la obra que ha hecho Dios, relatada en Isaías 45:22. Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Véelo tú, no estás perdido. Ve a Dios, que es poderoso, y que Él es el único Rey de toda la tierra. ¿Cómo confías? ¿En el chofer del autobús que ni lo conoces? ¿Cómo confías en el capitán de tu vuelo que ni siquiera lo has visto cara a cara? Eso es ver a Dios. Eso es confiar en Él. Y saberlo porque la palabra de Dios te lo dice, no porque a alguien se le ocurrió pintarrajear un libro y decir, no, pues yo creo que este es Dios, o yo me imagino que ese es mi Dios, como tantas filosofías dicen, bueno, sí creo en Dios, pero en un Dios propio, en un Dios que es a mi imagen, que es a mis emociones. No,
en el Dios verdadero que está relatado en la palabra de Dios, la única y verdadera, inerrante y exacta palabra de Dios. Y en Él tienes que poner toda tu confianza. Porque es Dios, porque es Cristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Hoy tu única esperanza debe de ser Cristo. Nadie más sufrió por ti, nadie más dio su vida por ti, y lo más importante, la dio sin que lo merecieras. Se entregó por ti sin que lo merecieras. Apenas dice Romanos, apenas muere un justo por un justo, ¿verdad? Eso sería equivalente. Pues justo, pues muera un justo. Eso está en igualdades, hablando de matemáticas, ¿verdad? Pues justo por justo, pues está bien que muera. Justo por injusto, ¿en qué mundo va a suceder eso? En este mundo, en esta historia, en esta vida. Cristo Jesús dando su vida por ti. Dios nos ha dado una salvación perfecta y única por medio de Jesucristo. Y esa salvación, nuestro todo debe de ser. A los creyentes, esta salvación debe de ser nuestro todo. Tú si te llamas cristiano, tú si realmente has creído que Jesucristo es tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados, esta salvación debe de ser el todo de tu vida. Debe de ser tu gozo, debe de ser tu alegría, debe de ser tu felicidad, debe de ser tu todo. Porque ahí está nuestro Señor Jesucristo y Él debe de ser nuestro todo. Y a los no creyentes, no desprecien esta salvación. Porque si desprecian esta salvación, Dios ha preparado toda la ira y toda la justicia y toda la venganza para todos aquellos que desprecian esta salvación. A los no creyentes. Así que por favor, recuerda que tú tienes que aceptar esta salvación, porque si no la ira de Dios estará contra ti. Así que acepta a Cristo y ven a Cristo, tu único Salvador. Hebreos 2, del 1 al 3. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto es hablado a no creyentes, ¿eh? Muchas veces este texto, te lo digo como un dato extra, se usa muchas veces para decir que la salvación se pierde. Nada fuera de contexto más que eso. Este texto es usado para hablarles a los no creyentes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atiendas las cosas que has oído, no sea que te deslices. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. El todo, fíjate, del ser humano va a terminar en Cristo. Empezó en Cristo y termina en Cristo. Pero ahora la pregunta es, ¿lo vas a tener como tu Rey, como tu Salvador y como tu amigo, como tu Dios eterno y tu Consolador? ¿O lo vas a tener como tu juez, como tu destructor y como tu mayor enemigo? ¿Vas a estar con Él reinando o vas a estar con Él? ¿Vas a estar con Él siendo tu juez y tú siendo su enemigo? La pregunta es, ¿vas a reconocer que Jesucristo es el Dios de toda la tierra en esta vida? ¿O lo vas a reconocer segundos antes de ser aventado al infierno? Tú vas a tomar la decisión. Él le ha concedido el don de la fe, porque cuando la palabra de Dios es expuesta, Él le está concediendo el don de la fe. Y al fin y al cabo, tú tomarás la decisión. Si vas a reconocerlo como el Dios de toda la tierra, si Él será tu único y verdadero Salvador, si vas a estar con Él para vivir eternamente en su salvación, o vas a estar con Él para todo tu juicio. Si vas a decir, Él es mi único y verdadero Salvador, y lo vas a demostrar con tu vida, o vas a reconocer que Él es el Rey segundos antes de que seas lanzado al infierno. Porque todo terminó en Él y todo es para Él. Tu salvación la debes de tomar hoy. Y hoy, no mañana,
no después. Hoy debes de correr al Señor Jesucristo, en quien está nuestra única redención, nuestra única salvación, porque nuestro todo por siempre será el Señor Jesucristo. Dios te bendiga.